Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marcos y hoy te traigo una de las preguntas más importantes que tarde o temprano nos hacemos los corredores. ¿Cómo elegir bien nuestras zapatillas? Como sabes, no todas son iguales y puede ser difícil saber cuáles son las más adecuadas para ti. Pero te adelanto que una buena elección puede ayudarte a mejorar, evitar lesiones y disfrutar mucho más de cada kilómetro. En este vídeo voy a contarte los puntos claves para elegir tus zapatillas de forma sencilla y sin complicaciones. Así que si quieres correr más rápido y sobre todo más seguro, quédate porque esto te interesa. Vamos a por ello. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta presentación? Pues lo primero de todo es intentar dar respuesta a estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué es tan importante elegir bien tu zapatilla y si existe una zapatilla ideal para todos? Que ya te adelanto que no. Además, vamos a intentar de dar un poco de sentido a lo que nos encontramos en el mercado para saber qué tipos de zapatillas hay y para qué están destinadas cada zapatilla. Y luego, por último, si crees que después de ver todo esto necesitas un par más dentro de tu fondo de armario, te voy a proponer, te voy a enseñar qué es lo que nos ofrece cada marca para que puedas tener una buena rotación de zapatillas. Vamos a por ello. Lo primero de todo, ¿por qué es tan importante elegir la zapatilla correcta? Pues bueno, es importante fundamentalmente porque es clave para el rendimiento y para la prevención de lesiones. Una buena zapatilla puede mejorar esa eficiencia de zancada y reducir ese esfuerzo que a veces planteemos de más, ¿no? Que no es necesario. Además, en relación a esto, previene de lesiones, ya que puede aumentar el riesgo de molestias en rodillas en tren inferior la elección de una zapatilla que no sea muy acorde a nuestras características. Y por último, esta buena elección de zapatillas también nos permite aportar al entrenamiento, a la competición, comodidad, una eficiencia mecánica y sobre todo también uno de los factores más importantes, el factor psicológico. Estar cómodo con una zapatilla nos ayuda también a disfrutar de ese proceso de entrenamiento y de ese proceso competitivo que en función de la distancia que corramos, pues puede ser más cortito, pero más intenso, o menos intenso y más largo, como puede ocurrir en la prueba de maratón. Por otro lado, la segunda de las preguntas, si existe una zapatilla ideal para todos, como comentábamos antes, no existe un modelo perfecto. Cada uno tenemos nuestro modelo perfecto en el que nos podemos sentir cómodos o que podamos tener para diferentes objetivos, ya sean objetivos competitivos o ya sean objetivos más centrados en buscar una zapatilla de entrenamiento más cómoda, más amortiguada, con más reacción, más duradera, que a veces buscamos unas cosas pero nos olvidamos de aspectos tan importantes como que me pueda durar la zapatilla una serie de kilómetros, ¿no? La decisión debe basarse en esa experiencia que tenga el corredor, en ese estilo de carrera, ¿no? En esa técnica de carrera que pueda tener también y por último el objetivo con el que lo queramos plantear el uso de esa zapatilla. Ahora bien, el mercado, cuando uno se adentra en el mercado, ve mucho color, ve mucha información y puede que no sepa muy bien cómo estructurar cada zapatilla, ¿no? ¿Para qué existe cada zapatilla? Pues bien, vamos a hacer una división muy sencilla de tres aspectos importantes, de tres tipos de zapatillas. Por un lado tendremos las zapatillas de entrenamiento, por otro lado tendremos unas zapatillas que podemos denominar como mixtas y por último tenemos unas zapatillas ya dedicadas por y para la competición. Vamos a ver el coste-beneficio de todas ellas y para qué van asociadas cada zapatilla. Bien, como veis, aquí lo que tenemos, creo que de forma muy visual, es esa organización de las zapatillas. Por un lado tenemos las de entrenamiento, una zapatilla que en general no suele ser excesivamente cara a nivel económico, nos da una durabilidad normalmente bastante alta, los tejidos están hechos para durar porque se les va a hacer muchos kilómetros, no suelen incluir esa placa de carbono, raro es la zapatilla de entrenamiento que suele incluir placa de carbono, se me ocurre a bote pronto la Distar Bellon, una opción muy interesante. Y por último, pues puede ser interesante plantear tener esta zapatilla para ritmos
mayores a 5, 5,30 en competición, en algunas competiciones como puede ser maratón, ¿no? Depende, hay gente también que estas zapatillas las utiliza para competir. Al final, no porque no estén dentro de las que podríamos enclavar como zapatilla de competición, es una mala opción para competir. A lo mejor no tenemos el nivel suficiente como para dar el salto a una zapatilla de competición y estas zapatillas nos permiten asegurar una buena absorción de impactos, estamos cómodos con ellas, le hemos dado kilómetros y nos sentimos seguros para poder utilizarlas en alguna competición. Por otro lado, y a caballo entre esta zapatilla de entrenamiento y la zapatilla más competitiva, una zapatilla más agresiva, entre comillas, están las zapatillas mixtas. Unas zapatillas que ya empiezan a ser un poquito más caras porque el desarrollo que tienen es un poquito superior, la durabilidad suele ser media, algunos aspectos de la zapatilla como la suela pueden tener bastante durabilidad, como pueden ser unas Boston 12, unas Boston 13, pero la parte de arriba, la parte del upper, a intentar aligerarlas un poquito, al hacerlas más casi transparentes, ¿no? Si pones una luz se ve, pasa muy bien esos rayos de luz, pues hacen que esa durabilidad de la upper sean pues ya menos marcada, ¿no? Como sí que podríamos encontrar en las zapatillas de entrenamiento. Pueden o no tener placa de carbono, sin ir más lejos, estas Boston 13 están dentro del bloque de las zapatillas con placa de carbono, aunque en su caso son más especiales, no es una placa de carbono como tal, sino que son lo denominado como Energy Rods, una serie de filamentos que también dan una reactividad muy grande. Pero por otro lado también podemos tener, como es el caso, esas New Balance Rebel o en el caso de Adidas las Adios 9 que no tienen placa de carbono pero que sí que tienen unos compuestos para intentar suplir esa reactividad con otros materiales, ¿no? Podría ser una opción muy interesante, muy interesante en la mayoría de deportistas que sean capaces de correr desde 3,50, 4 a 5 minutos el kilómetro para utilizar en competiciones y sobre todo también para utilizar en rodajes en entrenamientos más exigentes, algún farlek, zonas altas, zona 4, zona 5, zona 6 por supuesto, son opciones muy interesantes porque además tienen una de las características que lo diferencian sobre todo de las zapatillas más de competición y es que son mucho más estables que una zapatilla de competición. Por último tenemos la zapatilla estrella, la zapatilla que todos admiramos y que siempre vemos por la tele a diferentes corredores de diferentes distancias, pues, siempre con la admiración, ¿no? Esos colores, esas tecnologías que llevan, pues son brutales, ¿no? Pero es verdad que es una zapatilla que puede llegar a ser muy agresiva para según qué deportistas, ¿no? Deportistas que sean capaces de poder correr por debajo de 4 minutos el kilómetro, 3,30, 3,20, 3,00, deportistas de altísimo nivel, pues son una zapatilla muy adecuada para ellos. Además, con que tengan una buena técnica de carrera, ya que están pensadas para poder plantear una técnica de carrera casi perfecta. Y además suelen ir todas con esa placa de carbono que eh, es bastante para que realmente sacamos el jugo de esas zapatillas de placa de carbono tenemos que tener unos tiempos de contacto con el suelo muy rápidos para que esa reactividad, esa energía elástica nos permita poder, poder introducirla dentro de nuestra zancada. No obstante, es una zapatilla que su durabilidad es baja, con 200-300 kilómetros ya tenemos la zapatilla bastante usada y perdiendo algunas de sus características principales. Y además el coste de estas zapatillas ya está rondando por encima de los 200, 250, 300, 400 en los casos un poco más extremos como las de On Running, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta clasificación de zapatillas que en función del objetivo que queramos hacer o el objetivo para el que queramos utilizarlas, pues puede ser interesante irnos a una zapatilla de entrenamiento, una zapatilla mixta o por último una zapatilla de competición.
Bien, ahora bien, si ya nos hemos adelantado a esto, ya tenemos pues esos 3 pares de zapatillas o tenemos 2 pares de zapatillas, es interesante tener en cuenta el saber cómo utilizarlas. Normalmente las zapatillas que más vamos a utilizar son esas zapatillas de entrenamiento. Son las que mayor cantidad de espuma van a tener en la media suela, nos van a proporcionar pues mucha amortiguación y por tanto va a priorizar en la protección muscular frente a la velocidad. A caballo, entre la de entrenamiento y las de competición, como hemos dicho antes, están las mixtas que podemos utilizar para entrenamientos más rápidos. Estamos aligerando la zapatilla, pero estamos ganando también en una muy buena reactividad, ¿no? Es una buena combinación entre ligereza y amortiguación. Y ya por último, si somos el perfil de deportista que podemos tener una zapatilla de competición, pues son obviamente las más ligeras del mercado, pero hay que tener en cuenta que no las vamos a utilizar más allá de lo que sería una competición o un entrenamiento muy específico. Bien, y ya por último, para finalizar este vídeo, ¿qué es lo que nos encontramos? Si crees que es el momento de incluir una zapatilla más, pues qué rotación de zapatillas nos da cada marca. Hemos recogido las más importantes o las más características para que podáis echarle un vistazo. Por un lado tenemos aquí las opciones de on-running. Abajo tenemos las de entrenamiento, en el medio tenemos las mixtas y por último tenemos la competición. En las de abajo tenemos las Cloud Monster a la izquierda, esa versión de entrenamiento que cada vez se está viendo más, en el que tenemos grandes amortiguaciones, son zapatillas bastante grandotas que preservan muy bien la musculatura. Bueno, son una opción muy interesante que vemos en muchas de las marcas. Por otro lado tenemos ahí las On Cloud Surfer Next, una opción muy interesante de entrenamiento, y las mixtas recién llegadas, esas Cloud Flow 5. Por otro lado, arriba del todo ya tenemos las zapatillas más de competición, esas Cloud Boom Strike en la izquierda y las Cloud Boom Max 5 que tenemos a la derecha. Una zapatilla muy parecida, pero con un poquito más de amortiguación. Ocurre un poco parecido en New Balance, que tenemos aquí por un lado abajo a la izquierda esas More nuevas que van a salir en breve con esa gran amortiguación, y a la derecha un modelo clásico que muchos de los deportistas utilizamos, que son esas 1080 V14. Arriba tenemos zapatillas mixtas de ahí a caballo, ¿no? Como hemos dicho antes, entre entrenamiento y competición. Por un lado, sin placa de carbono, como son las de la izquierda, las New Balance Rebel, y por otro, con placa de carbono, como son las Trainer. Y ya por último, el modelo recién sacado de la Supercom Elite para los que puedan competir con esas zapatillas. Brooks, otra marca brutal, con mucho desarrollo, mucho tiempo y haciendo las cosas a la perfección. La verdad que tener una zapatilla de estas en la mano es sinónimo de muy muy buena zapatilla. Por un lado tenemos las Glycerin, tanto en su versión más normal como las Glycerin Max, las de la izquierda. Y arriba teníamos las Hyperion 3 a la derecha y las Hyperion Max 3 a la izquierda, ¿no? Con esta misma idea de tener diferentes opciones tanto en entrenamiento como en mixto, con un poquito más de amortiguación o con un poquito menos de amortiguación, más drop, menos drop, para intentar, pues en función de qué es lo que queramos, pues saber que las líneas no están tan marcadas, están muy difusas al haber tanto ejemplo. Y por último, las Hyperion Elites dedicadas a la competición. Finalmente, tenemos aquí también, finalmente no, perdón, tenemos Nike aquí, sus modelos Alphafly, Vaporfly y Zoomfly, competición mixtas, y abajo esta misma idea, ¿no? Por un lado las Pegasus 41 con muchísimo desarrollo y las recién sacadas esas Vomero Plus. Adidas, tenemos igual competición, Adios Pro 4, buque insignia de Adidas, y en ese plano mixto por un lado tenemos las Boston 13 o Boston 13 y las Adios 9, ¿no? Opción con placa las Boston y las Adios sin placa. Abajo, zapatilla de entrenamiento Supernova y las Adistar Beyond ya con placa de entrenamiento, y Asics, otra opción también bastante interesante para tener en cuenta. Y una vez llegados hasta aquí,
hay que responder a esta pregunta. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Pues sobre todo revisar el estado de tus zapatillas, ¿no? Y tener en cuenta que si tienen más de 700, 800 kilómetros, puede ser el momento de cambiarlas y de darle una segunda oportunidad a otras zapatillas. Además, empezar a alternar dos modelos diferentes, una quizás más dedicada para el volumen y otros para los días de más calidad o técnica. Y por último, hacer un registro del calzado que uses en cada sesión para ver cuáles son los pros y los contras, y así te ayudará a detectar si hay algunas molestias asociadas a algún modelo en concreto. Hasta aquí termina esta presentación de hoy. Espero que te haya servido, que te haya dado un poco de luz al respecto. Y bueno, ya sabes que nos tienes súper disponible y podemos comentar cualquier cosa. Un abrazo fuerte.